Hola, mi nombre es Yasmin Sayam, soy docente, investigadora de Perú, también documentalista. Mis temas un poco van dentro de nuevos medios, nuevas tendencias, nuevas tecnologías, transmedia, ¿no? Y muchas gracias justamente por, por la invitación a hablar el rol de los medios de comunicación frente al COVID-19 en Perú, ¿no? Cómo nos agarra, cómo está esta sociedad peruana. Sí me gustaría empezar hablando de un término acuñado por un investigador canadiense que se llama Gunther Eisenbach. Él habla del término infodemiología, un poco justamente para hablar sobre la evolución y gestión de la información de cómo se está llevando a cabo cualquier contexto de epidemias, ¿no? Y a raíz de este término se apareció últimamente el término de infodemia, que es un poco para hablar cómo se está llevando lo mismo, ¿no? Cómo es la evaluación y gestión de información en las redes, en Internet. Bueno, en Internet hemos visto una proliferación de fake news, o sea, de noticias falsas. Y justamente quería empezar con esto porque las primeras cosas que llegaron, sobre todo en los millennials o en las generaciones más jóvenes, por así decirlo, los adolescentes, los que están a punto o están en la universidad como estudiantes, han sido estas noticias falsas. Y si a eso sumamos una cobertura media sensacionalista de los medios de canal abierto, tenemos una información errónea de lo que pueda estar pasando. Así empezó. Antes de que Vizcarra decretara el 15 de marzo la cuarentena, el estado de emergencia. Pero igual muchos lo veían lejano, digamos, ¿no? Lo veíamos lejano, hace casi un mes no nos íbamos a imaginar esta pandemia o este virus que es sumamente típico. Y además que nos agarra medio vulnerables, ¿no? Porque es un virus que aún no tiene una vacuna, una cura, y es lo que tampoco se está informando muy bien. Bueno, antes que decretara el presidente Vizcarra, algunos medios de comunicación pasaban el tema del paciente cero, por así decirlo, que fue el primero que se detectó y que tenía el coronavirus aquí en Perú. Y a partir de eso, en programas de espectáculos sobre todo, empezaban a pasar como si fuera el apocalipsis, ¿no? Y ponían música de terror o sirenas de los bomberos, ¿no? Entonces, sí dejaba mucho que desear. No había, en verdad, mucha información más que los noticieros de mediodía, por ahí, ¿no? O al final de la noche, que aún así ponían una línea, remarcaba el reportaje con una música de fondo media triste o terrorífica. Un poco empiezo con ese contexto, ¿no? Porque digamos que la situación también en Perú desde el plano económico no nos agarra mal. El año pasado los bancos han tenido muy buenas utilidades y digamos el número de porcentaje de trabajo también ha aumentado.
¿no? Sin embargo, el 80% de la empleabilidad es informal, ¿no? Entonces, ahí es donde el Estado de alguna manera está intentando dar un bono, ¿no? Está intentando dar un bono de 380 de las personas menos favorecidas, ¿no? En total está desembolsando, me parece, el Estado como 1.200 millones de soles. Y lo sacan del Fondo de Estabilidad Fiscal, justamente, ¿no? Pero claro, ya llevamos como 11 días y claro, ¿y qué pasa con las pymes, las MIPES, ¿no? Las empresas de mediano. Entonces, digamos que tampoco hay canales que un poco registren estos datos, ¿no? Y yo me quiero, antes de seguir avanzando, me quiero centrar un poco en justamente cuando Vizcarra dice que decreta el toque de queda en las noches y que los únicos que podían salir eran personal de salud y de medios de comunicación, ¿no? Porque se considera al medio de comunicación como una fuente importante de una variable muy importante en este caso de crisis que está viviendo el país, ¿no? Y sale el hashtag justamente de yo me quedo en casa, que fue iniciativa impulsada por el Consejo de Prensa, ¿no? Varios periódicos imitando un poco lo que hicieron en España, pusieron en su portada todo el hashtag yo me quedo en casa. Y bueno, los diarios de prensa escrita también como Depor, Libero, El Bucón, El Comercio de Perú, Correo, Gestión, Perú 21, Trome, La República, La Razón, entre otros, ¿no? Pero también quiero centrar un poco porque es que de alguna manera los gobiernos y Vizcarra también empiezan a darle interés porque la OMS también habla de que justamente para evitar esta proliferación de las noticias falsas, para que la gente esté informada y informada de lo que está pasando, pero también para prevenir, ¿no? Sobre la lavada de las manos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la OMS saca 8 puntos, los cuales, mediante estos 8 puntos, también voy a empezar a evaluar un poco los medios de comunicación, ¿no? Tanto de señal abierta como las redes sociales. Una primera cuestión dice que la información debe ser correcta, relevante, verídica, útil y que evite el pánico y el alarmismo, ¿no? Desde este punto hay un diario, bueno, no voy a decir el nombre, que esta mañana justo sacó un Twitter donde una señora decía que solamente el virus le iba a dar a la gente mala, ¿no? Que digamos más allá de la fe es un acto medio irresponsable de un medio de comunicación, porque finalmente tienen personas que lo siguen. Yo veía cuántos seguidores tienen, cuántos likes tenían, cuántos compartir tenían. Entonces, eso es irresponsable y además no es verídica, no es relevante, no es una fuente confiable. Entonces, digamos que también lo que se pide en un tercer punto es que la información sea relevante, sea permanente, o sea, justamente
emitida por la OMS, por el MINSA, digamos, ¿no? Que los medios de comunicación, tanto abiertos como de redes, tengan esas fuentes. ¿Ok? Entonces, frente a eso, muchos no se ha sentido como que no ha habido una primera fuente del MINSA, por ejemplo, ¿no? Que han soltado datos medio rumoreados o porque han ido a entrevistar o han tocado puertas, ¿no? Entonces, en ese sentido puede ser que sí se esté manejando un poco, transquiversando la información. Otro ejemplo es en Cañete, que es un distrito a unas horas de Lima, se dijo que un centro de salud estaba, en el centro de salud estaba contagiado un doctor. Y había una radio, no, un medio de comunicación que a la prepo quería que dijeran el nombre del doctor, ¿no? Cuando eso está prohibido, ¿no? Y acá justamente en uno de estos puntos, la OMS que dice que no se puede divulgar, que tiene que estar en anonimato el nombre del paciente, ¿no? Y se proteja la privacidad del paciente a medida de como que se le tiene que proteger, digamos. No, es ilegal, ¿no? Hasta el momento, gracias a la buena voluntad, por así decirlo, no se ha dicho de dónde es, ¿no? Digamos, el paciente cero sí se dijo que era de Latam, de esta aerolínea, pero no se dijo quién era ni dónde vivía, ¿no? Sin embargo, últimamente los canales con un paciente que sí murió fue al mismo edificio, digamos que se enfoca el edificio, se enfoca el lugar y la gente ya sabe dónde es. Y digamos que en ese edificio donde ha muerto este señor se ve toda la gente que vive en ese edificio y digamos que también puede estar en peligro, ¿no? Nunca se sabe cómo justamente reacciona la población. Otro punto importante es para las entrevistas, ¿no? Se usa fuentes autorizadas, voceros de organismos internacionales, se proporciona información pertinente, oportuna, con base científica, evitando dar información que genere falsas expectativas o formas de prevenir o curar el mal, ¿no? Digamos. Y ha habido programas, noticias, en donde se ha hecho entrevistas y se dice que dentro de un año va a haber la cura, otros de 5 años, otros que ya están haciendo la cura, o las portadas, digamos, en algunos medios de comunicación, sobre todo escrito, más que de internet, dicen, se halló la cura, con la quina, ¿no? Que la quina es un árbol, el árbol de la quina acá de Perú. Otros hablan de la quinoa, que, bueno, en fin. Entonces, sí, no digamos que así se está llevando. Dentro de las estrategias, sí está, me parece muy interesante, está la educativa, la multimediática. ¿A qué me refiero con esto entre la educativa y la multimediática? Que la educativa justamente es una comunicación que pretende educar, brindar información para que se pueda replicar. Y la multimedial justamente es la que permite que se genere como una repetición constante de la información, por ejemplo, el lavado de las manos, ¿no? Todos los medios de alguna manera sí han estado respetando eso, ¿no? Se vuelve multimedial en ese sentido. ¿Qué más? Es informativa, asertiva, oportuna. Hay algunos medios que sí, algunos medios abiertos que sí lo están haciendo, frente a otros que no. Digamos,
han habido casos de personas o de periodistas que han ido a cubrir ponerse ellos como si estuvieran yendo a recibir la prueba del coronavirus y finalmente sin pruebas o sin hablar directamente con el doctor sacan conclusiones, ¿no? Entonces se nota que hay un punto de vista tendencioso y en estas alturas como que no suman porque ahí crea un conflicto justamente con la salud, ¿no? Son casos concretos, digamos, ¿no? O el domingo pasado, por ejemplo, se iban a los barrios más pobres de la capital, sobre todo, ¿no? De Lima o de provincia en el norte y se veía, empezaban a entrevistar a gente que no tenía vivienda, digamos, ok, si lo haces como denuncia bien, pero ya cuando, vuelvo a repetir, cuando haces una narrativa construida con un diseño sonoro triste, catastrófico, digamos, es sumamente tendencioso y no está aportando, ¿no? Entonces, justamente nos enseña a acatar nos enseña a acatar las medidas, ¿no? Incluso tiende a ser un poco clasista. Y esto ocurre justo en un momento social muy denso, ¿no? Como no solamente ocurre en Perú, sino a nivel, yo creo que a nivel de Latinoamérica, digamos, ¿no? En donde ayer nomás salieron cifras de que en la línea 100 había como 2.500 llamadas. La línea 100 es para denunciar maltratos. Hubieron 207 denuncias por violación grave contra mujeres. Después hubo 600 llamadas de niños adolescentes que denunciaban maltrato, 38 mujeres que fueron enviadas a un albergue para su seguridad, 2 violaciones a menores de edad, una de 14, otra de 4, son cifras, son datos escalofriantes, ¿no? Que apenas han pasado 8 días, 9 días de cuarentena, en verdad. Esta información actualizada habrá sido los 7 días. Estamos en el día 11. Y un feminicidio. Entonces, digamos, más bien deberíamos tener unos medios de comunicación asertivos que no estén sumando a este contagio de miedo, ¿no? A este contagio de este otro virus que finalmente no nos está sumando, ¿no? Y a esto sumado las interacciones sociales, físicas. No digamos que estás encerrado, confinado en un lugar y todas las interacciones se vuelven digitales, ¿no? Entonces, también se han detenido las actividades económicas, por lo tanto hay una presión mayor sobre los hogares, no los que no trabajan en casa, pero también sobre los que trabajan en casa. Yo dicto en 2 universidades y bueno, nos han pedido una serie de cosas, ha sido todo un reto esto del dictado online, muy interesante. Ya dictaba yo cursos online, pero digamos que ahora el tener todos los cursos online nos ha obligado a diseñar estrategias, ¿no? Sin embargo, también trabajado en proyectos y hay unos proyectos hay personas que lo que era para más adelante te lo están pidiendo ahora porque ya no saben qué es lo que va a pasar. Y claro, se siente como una sobreexigencia, ¿no? Sobreproducción de que, entre comillas, hay más tiempo libre y se está sobresaturando. No soy la única, hay muchos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y también influye mucho en el tema de depresión.
¿no? Si hay pocas interacciones sociales físicas, digamos, todo ocurre aquí en el celular, eh, la ansiedad crece, ¿no? Y es bien interesante hacer un análisis sobre eso, ¿no? Si por un lado tenemos esta problemática, esta situación que de por sí atañe a mujeres, a familias, ¿por qué no? O sea, también los hombres, los niños, ¿no? Eh, ¿Cómo llevamos el factor psicológico? ¿No? Si los medios son situaciones atípicas, como ya lo comenté. Entonces, por ser situaciones atípicas, a veces buscamos reacciones improvisadas, ¿no? Es como que si viniera un oso y nos está atacando y cuando nos ataca justamente el oso no sabemos, solamente corremos, no dialogamos, no vamos a conversar con el oso, solamente caminamos. Entonces, las reacciones suelen ser explosivas, no todos, hay algunos que han decidido tener una reflexión interna, pero es la verdad, es la situación que estamos y justamente el consumo de los medios de comunicación, sobre todo de canal abierto y digitales, los fake news, no suman a esto. Entonces, y constantemente estás como dándole vuelta, ¿no? Como si estuvieras saboreando una y otra vez la misma noticia. Bueno, como dije, ¿no? Es un virus que se contagia también. El miedo se contagia, las emociones, lo que vemos en los medios, se contagia. Hay muchos días que no estoy viendo televisión, decido no ver televisión, estoy viendo otras cosas. Bueno, en verdad todos estos días he estado trabajando mucho, pero la verdad que sí, no, es peor. Siento que ver los medios de comunicación peruanos en este momento no suman. Y alguno que otro medio en red sí están teniendo bastante consideración en estos aspectos, ¿no? Y hace poco entró el ministro de Salud y empezó a dar canales de apoyo justamente para la depresión, no solamente para los que están cumpliendo una función en salud, sino también para gente que está confinada y vive sola, para personas mayores, ¿no? Entonces, desde ese punto es bien interesante que por ahí las noticias lo han dicho a la ligera, ¿no? Después, otro factor importante es que el presidente también todos los días, desde a partir de la cuarentena, el 15 de marzo, da mensajes de la nación al mediodía, ¿no? Entonces, es importante eso, pero de repente quizás la gente también prefiere hasta no ver. Bueno, digamos que este comportamiento, cómo, cómo afecta a las interacciones también, ¿no? Mm, digamos que son muchas reglas las que nos están poniendo, ¿no? Reglas de no salir de casa, reglas, toque queda, ponerse la mascarilla, los guantes, en el trabajo, además el trabajo, todo esto como digamos que también hace que exploten las redes sociales, ¿no? Hay muchos grupos de WhatsApp en donde la gente se ha enojado muy rápido, pero también por falta de empatía, digamos, ¿no? No es lo mismo decir a alguien que tiene un balcón, anda, sal a tu balcón y respira algo bonito que a alguien que no lo tenga, ¿no? Que vive en un edificio, alguien que vive en una casa con piscina. Entonces, eso es lo que ha pasado, y eso me refería con lo que decía al comienzo del individualismo frente a la colectividad, ¿no? Digamos, esta cuarentena también es evidencia el nivel socioeconómico, quienes están más resguardados que otros, ¿no? Hay las personas que son informales, o personas que no tienen casa, o personas que están pagando un departamento y no van a tener cómo pagarlo, que no tienen dónde vivir, que no tienen que comer, que si no trabajan en el día a día no tienen que comer, sí, también genera un montón de controversias, ¿no? Digamos, las personas
de un poder adquisitivo mayor están saliendo a aplaudir. Y está bonito, ¿no? Es bonito porque genera unión, pero pídele a alguien, pues en un distrito, no está saliendo a aplaudir, está saliendo a vender, está saliendo a pelearse con la policía, ¿no? Hay un número muy grande de personas que han sido detenidas. También hay que decir que hay unos que son medios que no acatan la ley, que están haciendo otro tipo de cosas, libando en la calle, quizás, ¿no? Pero de repente hay otro tipo de gente que digamos que sí lo necesita, ¿no? Entonces, hay una realidad adversa, hay una realidad peruana que no es la misma que se vive en Alemania, no es lo mismo que se vive en Gran Bretaña, ¿no? Por ejemplo, no hay una sanidad como en España. Entonces, frente a esta realidad, de repente hay que buscar propósitos, ¿no? Hay que intentar sacar nueva información. Lo bonito de Internet es que sí las universidades, sí los alumnos, sí los profesores por lo menos, y ciertos medios han estado publicando sobre esto, ¿no? Sobre psicología, sobre la empatía, sobre los propósitos, sobre cómo trabajar la realidad, o soltando clases online que me parece que se parece a todo cualquier tipo de país, ¿no? Sí, básicamente eso, ¿no? Los gestos de solidaridad pueden verse vistos también como solidarios. Esto se romantiza mucho en los medios de comunicación también, lo cual, a ver, por una parte está bien que lo pasen porque necesitamos cierto optimismo, pero digamos, por los distritos más bonitos, ¿no? Se evidencia, se graban estas situaciones, y los que atentan contra la ley y el desorden se van contra los distritos más pobres, ¿no? Entonces se evidencian estas y muchas cosas, ¿no? El consumismo, el centro de abasto, las farmacias, como en pocos días se ha desabastecido. Ahora, digamos, ya hay cosas, aún siguen no habiendo alcohol en gel, por ejemplo, ¿no? Que son cosas anecdóticas, pero hay que tener en cuenta. Espero haberles dado una visión, un panorama de lo que se vive aquí, ¿no? Esta mañana ya hay más de 500 contagiados y ya hay 4 muertos. Pero lo que sí se percibe en redes sociales es una gran aceptación a lo que Vizcarra está mandando, ¿no? Y ya para terminar, justo el día de hoy ha decretado 15 días más, y bueno, la gente al parecer lo ha tomado bien, pues, ¿no? Porque creo que se están dando cuenta de que esto, si no se para, va a seguir, va a continuar. Lo que sí no, me parece que aún no se han dado cuenta es por qué es que están haciendo esto. Digamos, no es para que si sales a la calle te vas a contagiar. Puede ser que sí, previenes, ¿no? Pero es para que tampoco contagies a la otra persona, ¿no? Digamos, si tú sales puedes contagiar a personas mayores, ¿no? Se trata, yo creo que la palabra clave aquí es la empatía, justamente. Y más allá de las redes sociales, que sirven un montón para conocer las verdaderas noticias, así como las falsas, ¿no? Pero que de repente podemos encontrar artículos mucho más minuciosos o artículos mucho más verídicos que los medios de señal abierta. Los medios, otra cosa que estaba omitiendo es que hay algunas hay algunas casas de prensa escrita
que han decidido esta semana pasada solamente producir online. No estaban produciendo la revista, el material escrito, por varias razones. Una de ellas es porque no estaba yendo justamente para hacer el tiraje o para sacar una nueva nota, no estaban yendo. Algunos ahora digamos que están yendo poco a poco porque pueden circular la prensa, pero también por el tema del contagio, ¿no? Pero digamos que también hay algunas que también la prensa escrita también tiene mucho más veracidad. Claro que también salen los periódicos sensacionalistas como este diario que mencionaba de la mujer que hablaba de que solamente los que eran malos se iban a contagiar. Entonces hay de todo un poco, de los 10 canales que puedan existir, hay uno o dos que se puede rescatar. De la prensa escrita, de todas, hay uno o dos que siempre se puede rescatar. Y en internet, así como encontramos fake news, o sea, noticias falsas, también podemos encontrar noticias verídicas, ¿no? Eso, básicamente. Nos vemos. Cualquier consulta me pueden escribir o buscar en redes. Hasta luego.